El 2 de junio del año 2010, unos sicarios contratados por el empresario Adriano Román de Santiago cometieron un crimen. Intentaron asesinar al abogado Jordi Veras, abogado de la víctima de Adriano Román, su ex esposa Miguelina Llaverías, a quien Adriano Román había golpeado, había pagado también a sicarios para que la violaran y la asesinaran en 1978. La justicia fue muy lenta. Le denegaron el derecho a la justicia a doña Miguelina Llaverías. Y a principios de los años, cuando se inició aquel proceso en contra de Adriano Román, el doctor Ramón Antonio Veras, Negro Veras, fue abogado de Miguelina Llaverías. Y en el 2010, 2005, 2006 comenzó Jordi Veras, su hijo, como abogado de Miguelina Llaverías, tratando de buscar la justicia en ese caso. Y hubo un atentado contra Jordi Veras por ser abogado de Miguelina Llaverías. Agradecemos a Jordi que esté con nosotros, que nos acompañe en este diálogo sobre la justicia tardía en la República Dominicana. Y obviamente su caso es un caso también de justicia tardía, porque el caso de Jordi Veras por el atentado de Adriano Román y sus sicarios aún no concluye. Está en manos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es, de algún modo, Jordi, desde tu punto de vista, el principio de todo esto? ¿Cómo le atribuimos, de algún modo, responsabilidad a alguien por no haber hecho justicia en el caso de Miguelina Llaverías? Ante todo, buenos días y buenas... y gracias por permitirnos estar aquí con ustedes en un espacio y un medio que no es solamente difundido por la vía de la televisión, sino también por la vía digital de internet, y el internet, y que uno le da seguimiento y tiene la credibilidad creada por el trabajo que ustedes han hecho. En el caso de Miguelina Llaverías, cuando bien usted ha narrado de manera breve la historia de ese proceso, inicia en el año 78, cuando ya Miguelina Llaverías y Adriano estaban separados, divorciados. Y él busca la forma, utilizando los hijos, haciéndole creer a Miguelina que iban a resolver sus situaciones matrimoniales en ese momento, y la hace ir a una finca en Villa González, en Quinigua. Ahí es cuando procede a hacer todos los vejámenes que usted mencionó, de violación por uno de sus cuatreros, él sosteniendo un arma, y les escenan los senos, algo horrendo. Luego de eso, evidentemente, por el tiempo del que estamos hablando, en el 78, recordemos que la justicia en ese momento, bien definida por el doctor Balaguer, era un mercado al que él tenía la disposición de manejar, y quizás no vamos a decir que haya tenido que ver con el caso como poder político, pero sí el ambiente que se vivía. Era un ambiente que era, cuando habían poderosos de por medio, era difícil para una víctima enfrentar en un plano de justicia a personas de esa naturaleza. Claro. Pasa todo eso. Sí. Nunca hubo sanción en la justicia contra Adriano Román para ese hecho, por ese hecho sádico contra Miguelina Llaverías. E intentó huir. Él llegó a huir y hubo que ser traído, pero no fue sancionado. No fue sancionado por ese hecho. ¿Y ella insistió con sus abogados? Sí, pero en esa oportunidad... En que la justicia, digamos, de algún modo se comportara dignamente. Sí, se hizo el intento en esa oportunidad, pero no se logró Ni nada. Contra el sicario contratado por Adriano Román tampoco. Solamente llegaron los interrogatorios, sí, que constan ahí, pero no se hizo absolutamente nada. Ya pasa el 78, Miguelina intenta rehacer su vida conjuntamente con sus 4 hijos, y pasan 28 años. Que son hijos los cuatro de Adriano Román. Los 4, del matrimonio que conformaba Miguelina y Adriano. Y Adriano Román. En el 2005, cuando todo el mundo supone que 28 años debe ser, o casi 30 años debe ser suficiente como para que entre una pareja que hubo algo ya no existiese, y ella ya tenía un matrimonio nuevo, en el caso de Miguelina Llaverías, pues se da un atentado.
Evidentemente al inicio se buscaron las formas para desviar los ojos del Ministerio Público, que no era hacia Adriano. Se llegó incluso a imputar a otras personas, cosa de lo que se encargó Adriano, que luego yo voy a explicar rápidamente cómo lo hizo en el caso de quien le habla. Él, independientemente de eso, se logra dirigir al Ministerio Público con las pruebas los indicios iniciales de que Adriano era el responsable de ese atentado. Porque si había una persona en el país que quería la muerte de Miguelina o tenía alguna razón, esa era Adriano Román. 28 años después de haber intentado también matarla y de dejarla en su dignidad y destrozado su cuerpo. Así es, no, y quedó con secuelas del temor, del miedo. Miguelina vive con miedo. Así es. Sí, que es prácticamente no vivir. Entonces, un 2 de octubre de 2005, estando Adriano preso por otro hecho, por el caso de su hermano Pablo, ya fenecido, que intentó él mismo asesinar por asuntos de herencia de la familia de Adriano. Entonces él cae preso, pero solamente es condenado a 1 año de prisión, porque se toma el caso como golpes y heridas. ¿Por qué razón? Porque Pablo, su hermano, le tenía mucho temor a Adriano. Entonces llegó a un acuerdo con Adriano de que solamente se iba a vincular el caso como golpes y heridas y no como intento de asesinato. Entonces por eso es condenado a 1 año de prisión. Estando en prisión, es que se produce el intento de asesinato nuevamente de Miguelina Llaverías. Es ahí cuando nosotros asumimos el caso. Tú caso. asumes la defensa de Miguelina Llaverías. Correctamente. Entonces, cuando él iba a salir por el caso de su hermano, ya el expediente de Miguelina en proceso, nosotros logramos que por una prisión preventiva él se mantenga en prisión. Y hasta el día de hoy no ha salido. Ha salido, pero ha salido a centros médicos 6 meses, claro, por ejemplo, en una clínica. Con privilegios. Con muchos privilegios. Sí, evidentemente. Entonces, me gustaría saber, 5 años después de tú haber retomado el caso de Miguelina Llaverías, se produce el atentado contra ti. Exactamente. El 2 de junio del año 2010. Exactamente. Se produce el atentado. ¿Son las mismas personas que actúan o son otras personas? Buena pregunta. Solamente una persona está combinada en el caso de Miguelina y en el caso de quien te habla. Y en el caso tuyo. Que es Engels Manuel Carela Castro. Carela Castro. Que es hermano de Francisco Carela. De Francisco Carela, aquel que estaba implicado en el caso de los moteles. En el caso de los moteles. Que por eso es que se descubre el caso. Para que te vea cómo son las cosas de Dios. Que además está vinculado con la oficialidad. Sí, con el asunto del caso del Congreso. Exactamente, sí, porque... Y de otras cosas. Y de otras cosas, sí. Porque creo que él estaba vinculado con el Departamento Nacional de Investigaciones de Él tenía, porque él había pertenecido a la policía, si no mal recuerdo. Y parece que él mantenía un cierto contacto. Incluso de los 7 implicados, claro, sacando a Adriano, 3 eran policías. Ya. Hay que recordar, Jordi, que Francisco Carela es la persona que las autoridades descubren haciendo filmaciones en moteles para chantaje y extorsión. Es correcto. Un caso que fue muy sonado, particularmente en Santo Domingo, pero que luego se encuentra la relación que existe entre él y un hermano suyo, que es el que actúa como agente o sicario de Adriano Román. Porque Engels en ese momento estaba preso por el caso de Miguelina. Ya, sí. Entonces, él vuelve a vincularse porque Franklin Reynoso, que estaba preso con Adriano, le dice, porque Adriano vivía hablando, me veía en televisión, como yo, como comunicador, me veía en televisión y se quejaba. Entonces, él dice, pero yo tengo unas personas que pueden eliminar esa... Puede ayudarte. Perfecto. Entonces, ahí vinculan de nuevo a Engels, porque Francisco todavía mantenía la compañía de detectives, que fue la misma que se utilizó para el caso de Miguelina. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Jordi Vera, víctima de justicia tardía. Jordi, la investigación que se realiza en el Ministerio Público de Santiago
con incluso la presión que monta sobre el sistema de justicia y del Ministerio Público el doctor Ramón Antonio Veras, quien pidió encarecidamente al entonces presidente de la República, Leonel Fernández, que no permitiera que este caso quedara impune. ¿Había sospecha desde el principio del atentado de que era Adriano Román el responsable del mismo? Desde el mismo día, yo no lo puedo decir porque en ese momento yo estaba debatiéndome entre la vida y la muerte, pero sí lo que he sabido ya luego después es que la misma fiscal Jenny Berenice, que en ese momento era fiscal titular de Santiago, sí, ahora del Distrito Nacional, a quien hago el paréntesis de agradecerle todo el esfuerzo que hizo como ser humano y como profesional, al igual como lo hago con Luisa Liranzo y su equipo. Yeah. En ese momento, Jenny cifra sus iniciativas hacia Adriano, porque ya también había trabajado con nosotros en el caso de Miguelina. Y entonces, cuando se hace ese allanamiento en Rafey, es ahí donde se encuentra todo el papeleo. El papeleo, las notas. Las notas, sí, incluso no solamente el nombre de quien te habla, el nombre de periodistas, Uchilora, Nuria Piera, o sea, de otras personas. Que iban a ser víctimas también de atentados. Estaba junto con el listado con el nombre mío. Ya. Entonces, ahí empieza a vincularse toda esta situación, manuscrito diciendo, Jordi es el culpable de que esté aquí, Jordi me quitó el dinero, todo eso. O sea, manuscritos abogados que también, que uno dice, caramba, cómo a veces profesionales pueden dedicarse a eso por dinero. ¿Cómo le dicen, no, Adriano, Jordi es el que te tiene aquí? ¿Y por qué nunca, por ejemplo, y yo sé que eso es tú tienes derecho a no responderme esta pregunta, nunca se procedió contra los abogados que fueron cómplices de Adriano Román en ese caso? Y se descubrieron grabaciones, por ejemplo, en donde estaba muy claramente establecida la responsabilidad de Adriano Román. Fíjese. Y esas grabaciones estaban aquí en Santo Domingo. Fíjese, a veces uno ponerse... Es como una especie de distracción. Lo importante era lo real, que era descubrir el enmarañamiento que había hecho Adriano. No dispersarnos, incluso, a eso iba también, la difamación. En el caso nuestro hubo difamación. Como dije con Miguelina, cómo él trató de desviar quién había sido el culpable del asesinato, del intento de asesinato. Hubo el mismo comportamiento. Claro, contigo. Intentó buscar, pagó para que se dijera que el caso de quien te habla había sido por asuntos de faldas. Sí. Y se pagó para eso. Y nosotros teníamos la posibilidad de demandar por difamación e injuria a los comunicadores y periodistas que se dedicaron de Santiago y de la capital. A eso también. A eso. Se dedicaron a eso. Sí, pero nosotros ponernos a abrirnos diferentes frentes, teniendo el caso central, era tener como muchas puertas abiertas. Y no íbamos a tener la importancia que era, evidentemente, la parte del asesinato. ¿Y por qué 7 años después del atentado y habiéndose descubierto claramente la responsabilidad de Adriano, en el caso tuyo, todavía no hay una sentencia definitiva? Yo pienso que el problema nuestro, no solamente del caso de quien te habla, y ustedes han tenido toda una serie de reportajes aquí en esta semana. Yo pienso que lo que hay que ponerle mucha atención es al sistema. Sistema de justicia. El sistema judicial dominicano. Porque yo no puedo decir, porque sería injusto decirlo, que en el caso de los jueces de Santiago, del material humano de Santiago, haya habido corrupción, haya habido desinterés, indiferencia, como parte de un órgano, de ellos. Sí. Yo no puedo decirlo. Ahora bien, el sistema como tal, si no aparece, por ejemplo, el interés de uno como abogado, porque la situación mía como víctima es que yo soy abogado en ejercicio. Pero además ha habido la presión pública. En tu caso... Ha habido gente que la opinión pública se interesó. Negro Veras cada mes publica, cada día 2 publica un recuento de los hechos. Sí, evidentemente. Tiene 80 meses publicando. Eso es cierto, eso es cierto. Así es. Y no ha recesado. Y no ha cesado. Por eso le digo, eso es parte del interés como víctima.
pero ¿cuántas víctimas están dispuestas o tienen la posibilidad de hacer eso? De hacer eso, sí, Entonces, ciertamente. Cuando tú no tienes eso, el sistema no te ayuda a hacerlo. Además, ustedes han tenido que cargar con parte de la investigación y con recursos que tiene que disponer el Estado a través del Ministerio Público o de los organismos de justicia que son utilizados por los criminales. Evidentemente que también eso es una parte. Por eso yo digo, el sistema como tal, ¿por qué? Porque el sistema está diseñado para que la garantía sea puesta en manos de los imputados, no de la víctima. Aunque el Código Procesal Penal diga que hay igualdad de armas, que hay igualdad de partes, eso no existe en la práctica. Si la víctima no empieza a buscar, cuidar el expediente, mantenerse sigiloso con él, estar arriba de él, el sistema muy poco puede hacer por ti. ¿Y por qué luego de más de 30 años, en el caso de Miguelina Llaverías, por ejemplo, Miguelina Llaverías no tiene el control, ella y su familia, de las empresas que todavía utiliza Adriano Román para sus actividades? Por ejemplo, él estuvo 6 meses en un centro médico y recientemente se casó y le están como dando potestad a su esposa sobre las empresas que él tiene, de donde él saca el dinero, en empresas de distribución de medicamentos para sus actividades criminales. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la justicia no observa eso? Fíjate, el año pasado se dio, a propósito de eso, una sentencia en el Juzgado de Paz de la Primera de Santiago, nombrando el Consejo de Familia. Para que ese Consejo de Familia se nombrara, se tardaron 3 años. Hay algo que hay que establecer, Fausto. Lamentablemente también nosotros tenemos que entender que como abogados somos auxiliares de la justicia. Y si yo me dedico como abogado privado, por ejemplo, me nombra Adriano, en ese caso, y yo empiezo, no voy a audiencia, cambio de abogado, vuelvo yo de nuevo. Pido, dame un plazo para tal cosa, coloco incidentes. Muchas veces, Fausto y amigos, el juez se ve compelido. Primero, si no hay abogado, no puedo pasar una audiencia. Si viene un cambio, tengo que esperar el cambio de abogado. Si viene un incidente, tengo que fallar ese incidente. Si me recusan como juez, tengo que enviar el expediente a la corte para que defina la recusación. Hay una gran parte de responsabilidad. Pero esas son chicanas conocidas del pasado. Se supone que el nuevo Código de Procedimiento Criminal y las nuevas, el procedimiento penal, tiene la solución a todos esos temas. Sí y no. Los tiene, y en ocasiones, ahí sí te doy la parte, de que hay veces jueces que pudiendo conocer que ese abogado ha estado incidentando y que lo único que busca es retardar el proceso y no darle prioridad a la justicia, tiene que tener un poco más de voluntad. No es porque se venda, no, que se me entienda bien, es tener un poco como de, no, espérate, concluya, o no, ya ese incidente usted lo falló. Tú tienes recientemente el caso de instrucción para el sometimiento a juicio de fondo a Blas Peralta y comparte en el crimen de Mateo Aquino Febrilé. ¿Qué tanto se hizo? 17 audiencias de instrucción. Exacto. Blas Peralta decía, me duele el estómago. Exacto. No puedo seguir. Usted dirá, ¿qué hace? Adriano lo llegó a hacer. Adriano lo hizo también. Porque el abogado de Blas Peralta fue abogado de Adriano en el caso de Miguelina. Adriano se quiso enfermar 2 veces. La primera vez, ok, vamos a aceptarse lo que se puede enfermar cualquiera como ser humano. Ahí en la audiencia. Sí. La segunda vez, ¿qué hicieron los jueces? A pedimento nuestro y de la fiscal en ese tiempo, Jenny. No, magistrado, vamos a solicitar que venga un médico del INASIF a evaluarlo aquí. Ahí mismo. Se evaluó. No tiene puede nada. Proseguir. Magistrado, que se quede el médico del INASIF hasta que concluya la audiencia. Así fue. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que a veces también hay una aviesa y manifiesta intención de abogados que no les importa con tal de que esa sea una retribución económica para ellos, la justicia se haga lenta. Y hay la combinación a veces de que un juez puede decir, no, espérese, no,
Usted es el mismo abogado que nos ha puesto de relajo. No, no, con todo el respeto y respetando el derecho de su imputado, esto y vamos a proseguir. Ya. Que le da la facultad. Pero eso también, esa permisividad, le da la oportunidad al imputado de seguir actuando impunemente. Evidentemente. Es decir, la impunidad está presente Evidentemente. en esos procesos. No hay otra cosa. Por ejemplo, ¿a ti no te parece que es un caso de impunidad que Adriano haya pasado 6 meses en una clínica privada en Santiago? Yo pienso que ahí el caso de impunidad, porque tendría que decirse que tendría que estar envuelto el juez de ejecución de la pena. Y yo entiendo que ha actuado de manera, si se puede decir, viendo el punto de vista humano. Flexible. No, él lo ha visto más por el punto de vista humano de la facultad de derecho humano que tiene un imputado, porque lo hace con todos los imputados. No puedo decir que sea solamente con Adriano. Donde está el problema es en el sistema, ahí ya el sistema penitenciario está fallando. El sistema penitenciario. Ahí está fallando. Bueno, vamos a ver, a mí me gustaría hablar contigo también sobre el tema económico, porque si Adriano ha tenido posibilidades desde la cárcel de hacer todas las cosas que ha hecho, se supone que hay algún recurso que tiene la justicia para impedir que el dinero que le fluye por los negocios que tiene no pueda utilizarlo desde la cárcel. Claro. Bien, en un momento retornamos para el último segmento en este diálogo con Jordi Vera, víctima de justicia tardía. Jordi Veras, como abogado que ha sido de Miguelina Llaverías en el caso emblemático e histórico de Santiago contra Adriano Román, y como has visto y has sido víctima también de las actuaciones de Adriano Román desde la cárcel, que utiliza dinero que le fluye en abundancia para contratar sicarios que están disponibles en la cárcel y fuera de la cárcel, ¿no te parece que la justicia debe tener una vista, digamos, más amplia al observar la naturaleza del delito frecuente que ha cometido este señor? Caemos en la misma situación, porque no es solamente ver la parte de la justicia. Yo quiero ver las cosas como más amplias, el sistema, Fausto. Sí. Adriano Román no es el único en el sistema penitenciario, porque ya Adriano Román pasó de mano de la justicia a un sistema penitenciario también. No solamente está en manos de la justicia ya, sino en un sistema penitenciario que debe vigilar. Y que ya él conoce en detalle y sabe por dónde se mueve, dónde se le abre una puerta. Lo conoce bien. Lo conoce bien. Lo conoce bien. Él está en Rafey, en Santiago. En Rafey, ha estado ahí siempre. Salvo en la ocasión de su hermano estuvo en Puerto Plata, pero yo luego de ahí siempre ha estado en Rafey, donde él es muy bien recibido. Ya. Él tiene una celda para él tiene comunicaciones allí, tiene teléfono. Él tiene la posibilidad. Ya, tiene. Él tiene todas las posibilidades. Es decir, está permanentemente comunicado. Él tiene todas esas posibilidades. Ya. Y no hay posibilidad, por ejemplo, de que el sistema penitenciario dominicano autorice que en casos como ese, que son especiales, una persona reincidente en la violencia y en el crimen, pueda ser, por ejemplo, colocada una cámara que le observe y que vea cuáles son sus comportamientos y actitudes, si todavía dispone de dinero. Bueno, es que ya ahí tendría que ser un trabajo de inteligencia, que un imputado no lo sepa. Porque si lo sabe, evidentemente, entonces no va a actuar evitando el hecho de las cámaras o cualquier otra seguridad. Pero evidentemente eso podría ser un recurso. Pero cuando yo te digo del sistema penitenciario, Fausto, es que Adriano... No está permitido eso, perdón Jordi, en el sistema penitenciario. No, eso es permitido, Porque, por ejemplo, yo he oído muchas veces que hasta el presidente ha tenido que hablar o emitir decreto, o el Procurador General de la República ha dictado normas diciendo que están prohibidos los teléfonos en las cárceles. Sí, y hubo precisamente una resolución en ese sentido. Lo que hay que ver si eso se está aplicando. Porque el problema nuestro, tenemos muchas disposiciones, muchas resoluciones, muchos reglamentos. El problema es la aplicación. Hubo ahora eso que usted se refiere, el caso de los celulares, de que no se iban a permitir y que también iba a haber una especie de mecanismo que pudiera tumbar todo aquel que intentara comunicarse dentro de las cárceles hacia afuera.
porque el caso de Adriano no es solamente uno. Adriano es uno de esos presos que debieran estar, si existiera aquí, en un sistema de máxima seguridad, de personas que son peligrosas para la sociedad en sentido general, no solamente para Jordi Veras o Miguelina Llaverías y su familia, sino aquí hay personas que desde la cárcel, y usted lo conoce, hacen estafas con llamadas, realizan pagos de sicariato desde la cárcel. Sí. No es solamente estafan Adriano. a personas desde la cárcel. Claro. E incluso mandan a otros a hacer atracos. Exactamente. O a robar. Entonces, eso existe. Sí, existe. Entonces, ahí lo que ha faltado es un sistema penitenciario que le dé seguimiento a eso, que perfectamente puede tomar la medida, como usted se pregunta. ¿Que lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Y el juez de la ejecución de la pena no puede también, como un responsable del cumplimiento de las sentencias penales en este caso, no puede también actuar y evitar que estas cosas se produzcan. No, ahí el juez de la pena solamente se vincula para los derechos básicamente fundamentales de los imputados, de que se estén cumpliendo el rigor de la sanción, pero no tanto en el aspecto ya administrativo del sistema penitenciario. Sí regula que no se violan los derechos. Por ejemplo, ¿y no fue el juez de la ejecución de la pena el que permitió el matrimonio de Adriano Román? Sí, fue a una solicitud, se le hizo. Eso es un criterio que se le respeta, con el cual no estamos acorde. Creo que Adriano no tenía, teniendo la situación de la interdicción legal, no tenía posibilidad de que fuera autorizado el casamiento, pero eso es una situación de interpretación de ese juez, que yo lo respeto pero no lo comparto. Ya, porque si hay un consejo de familia que es el que toma las decisiones sobre los recursos y las empresas del imputado, del condenado. Del condenado. Exactamente. Condenado e interno. Interno porque está dentro del sistema penitenciario del nuevo modelo. Entonces lo que está queriendo anular ese consejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando se dio esa autorización, yo estoy consciente y estoy casi seguro que el juez ignoraba esa decisión del Consejo de Familia. Porque puede ser que quien tome esa... ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Yo le puedo dar el beneficio de la duda en el sentido de lo siguiente. Fue dado por un juzgado de paz que es un aspecto civil, no penal. A menos que no se haya comunicado esa decisión al juez de ejecución de la pena. No tenía por qué conocerlo. O sea, por eso no puedo atribuirle que él lo conocía y lo hizo. ¿Comprende? Sí. Entonces, pero sí, ¿cuál era el objetivo de Adriano? Bueno, yo busco con el casamiento, no es casarme por casarme. La pregunta, don Fausto, es ¿por qué en ese momento? Ese momento. Buscar romper el Consejo de Familia o luchar con el Consejo de Familia que iba a manejar los recursos de Adriano y que él no siguiera disponiendo. Y segundo, solicitar la prisión domiciliaria como lo hizo hace un mes, que le fue rechazada por el juez de la pena. Ya, perfecto. La prisión domiciliaria que él quiere irse a su casa. Finalmente, Jordi, que ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué se espera de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre tu caso? El pasado 28 de marzo se conoció ante la Suprema Corte de Justicia los recursos de casación contra la decisión de la Corte de Apelación de Santiago. De verdad que a nosotros nos sorprendió y fue de beneplácito el hecho de que ese mismo día intentaron solicitar incidentes los abogados de los imputados. La Cámara Penal de la Suprema rechazó los incidentes y mandó a concluir al fondo y se reservó el fallo. ¿Qué nosotros esperamos? Que sea confirmada esa sentencia de la Corte de Apelación Penal y evidentemente esperar ya cuál será el próximo paso de Adriano Rafael Román, que de estar vivos nosotros seguiremos hasta que esa sentencia se haga definitiva e irrevocable. Lo único que hemos buscado, don Fausto, es simple y llanamente justicia, no venganza. No venganza. Qué bueno. Muchas gracias a Jordi Vera, abogado víctima de negación de justicia o justicia tardía en este caso, y particularmente abogado en el caso de Miguelina Llaverías, que tiene más de 30 años reclamando que se haga justicia con este monstruo que está en la cárcel de Rafey de Santiago. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.